Bueno, bienvenidos a esta exploración de un síntoma que, la verdad, a menudo pasamos por alto, el picor persistente. Ujú. Mucha gente pues lo achaca a la piel seca, a una alergia o simplemente dice son cosas de la edad, ¿no? Sobre todo en personas mayores. Exacto. Pero, ¿y si fuera una señal de algo más? Hay una frase que escuché de un médico con experiencia que decía algo así como los pequeños síntomas nunca son tan pequeños como parecen. Pues sí, esa frase tiene mucho de verdad en medicina, ¿eh? Hoy queremos averiguar cuánto hay de cierto en eso, aplicado al picor. Es que el cuerpo, a ver, es un comunicador muy insistente, aunque a veces sus mensajes sean, bueno, sutiles. Claro. Y un picor que no se va, que está ahí, en un sitio concreto, y que no mejora con las cremas de siempre, pues puede ser uno de esos mensajes que, oye, merece la pena intentar descifrar. Ya. La experiencia clínica y, bueno, también algunos estudios nos enseñan casos donde un picor así, persistente, ha sido la primera señal, meses antes de un diagnóstico de cáncer, fíjate. Vaya, entiendo. Entonces, el propósito de nuestra charla hoy es justo ese, ¿no? Sí, Discernir cuándo un picor, bueno, deja de ser solo una molestia de la piel exacto. y podría estar indicando, pues, un problema interno, potencialmente serio, quizás, como un cáncer. Justo eso. Queremos ofrecer una guía práctica basada en la experiencia clínica para saber interpretar estas señales. Perfecto. Nos vamos a centrar en 6 zonas corporales muy específicas. 6 sitios donde un picor que no se quita debería por lo menos hacernos pensar. Ajá, Y, lo más importante, daremos 5 pasos muy concretos de autoevaluación. bien. Que, ojo, no son para autodiagnosticarse, eso nunca. No, claro. Pero sí para saber cuándo es realmente necesario decir, oye, voy a consultar al médico. Fundamental. Y esto es especialmente relevante, creo yo, para personas mayores de 60 años. Y también para quienes cuidan de ellas. Sí. La idea no es generar alarma ni miedo, para nada. Es, bueno, tener información para poder actuar a tiempo si hace falta. Perfecto. Me parece muy claro y muy necesario. Empecemos entonces por esas zonas. ¿Cuál es la primera área del cuerpo donde un picor así persistente podría ser significativo? Pues mira, la primera zona que debemos vigilar es la pantorrilla. La pantorrilla. Sí, pero no un picor cualquiera, ¿eh? Hablamos de un picor intenso, constante, localizado en la parte baja y frontal de las piernas. Vale. Y lo más característico es que tiende a empeorar, pero mucho, por la noche o de madrugada. Ah, Puede llegar a despertar a la persona, por ejemplo, sobre las 3 de la mañana. Es típico. Y además no mejora fácilmente con las cremas habituales. claro. Y lo primero que se piensa es, ¿será la piel seca? ¿O tengo mala circulación? ¿No? Sobre todo si miras la piel y parece normal. Precisamente. Esa es la confusión más habitual. Se mira la piel y no hay rojeces, ni eczema, ni sarpullido. Nada. Desconcertante. Mucho. Recuerdo el caso de don Esteban, un señor de 75 años. Estuvo 3 meses con un picor nocturno en las pantorrillas que le despertaba, bueno, como un reloj. ¡Madre mía! Probó todas las cremas hidratantes que te puedas imaginar. Remedios caseros, hasta medias de compresión pensando en la circulación, pero nada. Nada le aliviaba. Si no es la piel y tampoco las venas, ¿qué podría estar causando ese picor tan específico? Algo desde dentro. Ahí está la clave. La verdadera señal de alerta es la combinación. Picor intenso, nocturno, en pantorrillas, con la piel que parece normal. Y sobre todo, la falta total de respuesta a los tratamientos tópicos, a las cremas. Ya. Cuando eso ocurre, hay que pensar más allá de la piel. Una posibilidad, y aquí es donde entra la seriedad del asunto, es el linfoma. Un cáncer del sistema linfático. Exacto. Nuestro sistema de defensa. Cuando esté inflamado, puede liberar sustancias químicas, citoquinas, que irritan de forma selectiva los nervios periféricos de las piernas. Entiendo. Y esto pasa sobre todo durante el reposo nocturno, cuando cambia un poco la circulación. Entiendo la conexión. ¿Hay alguna forma sencilla en casa de intentar diferenciar, de ver si podría ser algo más que simple sequedad? Sí, sí, hay una prueba muy básica. Cualquiera la puede hacer. A ver. Usar una buena crema hidratante o una específica para el picor. Aplicarla bien, generosamente, 2 o 3 veces al día. Pero con constancia, ¿eh? Durante una semana completa. Vale, ¿una semana? Si el problema es solo cutáneo, piel seca y demás, debería notarse alguna mejoría. Algo. Lógico. Pero si después de esos 7 días, aplicándola rigurosamente, el picor siga igual o incluso peor,
Esa persistencia sí sugiere que la causa podría ser interna, quizá relacionada con el sistema inmune, y eso pues justifica una visita al médico. Es un consejo muy práctico, la verdad. Sobre todo porque, como pasó con don Esteban, imagino, detectar un linfoma a tiempo es crucial. Las posibilidades de curación pueden ser muy altas, ¿no? Altísimas, cercanas al 90% en estadios tempranos. Pues fíjate. Así que no vale eso de decir, es la edad, si las cremas no alivian ese picor nocturno tan pesado. Para nada. El caso de don Esteban es un ejemplo perfecto. Prestar atención a esa señal, a su patrón, a que no respondía a las cremas, fue clave para llegar al diagnóstico y tratarlo con éxito. Entendido lo de las pantorrillas. Esa conexión con el sistema linfático y el patrón nocturno. Es reveladora. Pero, ¿y si el picor aparece en otro sitio? Un lugar que parece que no tiene nada que ver, como la espalda. ¿También podría indicar algo interno? Sí, sí. La segunda zona de riesgo es precisamente la parte media de la espalda. La espalda media. Ajá. Y aquí el picor suele ser muy localizado, como si pudieras señalar un punto exacto, ahí en la zona central. Ya. Y de nuevo, la confusión es frecuente. La gente piensa en, bueno, contracturas musculares, problemas de postura, la etiqueta de la camiseta, el colchón. Claro. Y me imagino que, como antes, la piel en ese punto normal, ¿no? Efectivamente, examinas la piel y no se ve nada raro. La sensación de picor parece venir de más adentro. ¿Y cuál es la conexión aquí? Pues es interesante. Los nervios que recogen la sensibilidad del páncreas, ¿Del páncreas? sí, tienen proyecciones hacia esa área específica de la espalda. Entonces, una inflamación o, en casos más serios, un tumor en el páncreas puede irritar esos nervios y se manifiesta como un picor muy persistente y localizado justo ahí. Eso sí que es inesperado. ¿Hay algún patrón, algún detalle que pueda hacer sospechar de esa conexión con el páncreas? Sí, hay un detalle muy significativo. Hay que observar si el picor empeora siempre después de comer, Anda. sobre todo si han sido comidas copiosas o ricas en grasas. Eso apuntaría a una relación con un órgano digestivo. Claro. Doña Carmen, una paciente de 68 años, tenía un picor muy molesto justo en el mismo punto de la espalda, y notó claramente que empeoraba después de cenar. Ajá. Había cambiado el colchón, probado distintas ropas de cama, cremas, nada. Ese patrón después de comer fue la pista clave. ¿Y cómo podría alguien en casa intentar, evaluar si ese picor de espalda es más que una molestia muscular o postural? Pues una sugerencia es presionar suavemente justo en el punto que pica. Vale. Si además del picor se nota como una sensación de pesadez o una incomodidad interna, es algo a tener en cuenta. Entiendo. Otra pista. Prestar atención a la digestión en general. Aparece acidez frecuente. Hinchazón abdominal. Cambios en las heces, quizá más claras o grasientas, después de comidas fuertes. Y coincide eso con que el picor empeora. Ya. Si se da esa combinación, picor muy fijo en la espalda media, piel normal que empeora tras las comidas, yo creo que es motivo suficiente para consultar. En el caso de doña Carmen, investigar ese picor llevó a detectar un cáncer de páncreas en una fase muy inicial. Qué importante es eso, porque la detección temprana en el cáncer de páncreas es crucial. El mensaje es claro. Un picor con esas características no debería despacharse como algo muscular, sin más. Pasamos a la tercera zona. Vamos a ello. La tercera zona es el cuero cabelludo. Ah, el cuero cabelludo. Pero, ojo, no un picor generalizado tipo caspa, No. sino uno muy persistente y localizado en áreas muy concretas, justo detrás de las orejas y en la parte baja del cuello, en la nuca. Aquí sí que es fácil echarle la culpa al champú, ¿no? O a la laca, a la propia caspa, a la piel seca. Son las causas más habituales, sin duda. Pero la clave diferenciar aquí es que este picor específico ocurre sin que se vean las señales típicas. O sea, No hay escamas visibles, ni rojeces claras, ni costras, ni otras lesiones en la piel de esas zonas. La piel parece sana. ya. Cuando esto ocurre y el picor persiste y persiste, hay que considerar causas internas. Una posibilidad, aunque es menos común, es la leucemia. Leucemia, un cáncer de la sangre. Eso es. ¿Y cómo puede la leucemia provocar picor justo ahí, detrás de las orejas o en la nuca? Pues mira, en ciertos tipos de leucemia se produce un exceso de glóbulos blancos anormales. Vale. Estas células pueden liberar sustancias inflamatorias, las citoquinas, al torrente sanguíneo.
Estas sustancias circulan por todo el cuerpo y pueden estimular las terminaciones nerviosas más sensibles. Ajá. Y parece que las zonas detrás de las orejas y la nuca son particularmente sensibles a estas sustancias, quizá por una mayor concentración de nervios o por cómo fluye la sangre ahí cuando estamos en reposo. Entiendo. Y de nuevo, el patrón suele ser que empeora por la noche, al acostarse, cuando esos cambios circulatorios pueden concentrar esas sustancias irritantes en la cabeza y el cuello. El caso que comentabas de don Javier, el señor de 73 años que llevó un diario de su picor, es un buen ejemplo de esto, ¿no? A pesar de probar diferentes productos, el picor no se le iba. Exacto. Su constancia fue clave. No tenía caspa ni lesiones, pero ese picor localizado detrás de las orejas y en la nuca, peor por la noche, no cedía tras meses. ¿Alguna pista para autoevaluar en este caso? Pues una cosa útil puede ser tocar suavemente la zona que pica. Si se nota que está ligeramente más caliente que la piel de alrededor, podría ser un indicio de inflamación por debajo. Interesante. Y además es muy importante saber que si este picor está relacionado con algo como la leucemia, raramente viene solo. Claro, habrá otros síntomas. Eso es. Hay que estar atentos a otras cosas. Una fatiga extrema, persistente, que no se explica por el esfuerzo. Heridas que tardan muchísimo en cicatrizar. Que salgan moratones con facilidad o que sangren las encías al cepillarse los dientes. Entendido. Entonces, la combinación de picor persistente en esas zonas, de tras orejas, nuca, sin causa clara en la piel, que no mejora cambiando productos, y si además aparecen algunos de esos otros síntomas generales. Eso sí justifica una consulta médica sin perder tiempo. Sin ninguna duda. En el caso de don Javier se confirmó una leucemia en fase temprana, y gracias a ese diagnóstico precoz, su pronóstico mejoró muchísimo. Muy claro. Avancemos a la cuarta zona, que mencionó como delicada, el pecho. Sí, esta zona requiere especial atención. Hablamos de un picor persistente que afecta a un solo lado del pecho. ¿Solo a un lado? Sí, a menudo localizado alrededor del pezón o en la parte inferior del seno. Lo más común es pensar en, una irritación por la ropa interior, el sujetador, o una alergia al detergente. Lo típico. Pero la alerta aquí está relacionada con una forma particular de cáncer de mama, ¿verdad? Correcto. Se relaciona con el cáncer de mama inflamatorio. Es un tipo menos común, pero más agresivo. Y su peculiaridad es que no siempre se presenta con un bulto que se pueda palpar, Vaya. lo que dificulta su detección temprana. A veces el primer síntoma es precisamente este picor persistente en un solo seno. ¿Y hay otros cambios, además del picor? Sí, pueden aparecer otros cambios en la piel de ese pecho. Un enrojecimiento difuso, un engrosamiento o hinchazón que hace que la piel parezca como la piel de una naranja. Ah, la piel de naranja. Esa misma. O una sensación de que la piel ha perdido elasticidad. Y todo esto puede ocurrir sin que haya un bulto claro. Recuerdo el caso de doña Isabel, 69 años. Llevaba meses con picor solo en el seno derecho. Hizo lo lógico. Cambio de sujetadores, probó de algodón, de seda, de bambú. Incluso dejó de usarlos un tiempo. Pero el picor seguía ahí. Y en su caso, la clave fue la asimetría. El otro pecho estaba perfectamente normal. Y observar cambios sutiles en la piel de ese seno derecho. Estaba ligeramente enrojecido, algo inflamado, y la textura cerca del pezón era un poco más rugosa. Y consultó. Consultó por ese picor persistente y esos cambios. Y gracias a eso se le diagnosticó un cáncer de mama inflamatorio, en una etapa inicial. Con este tipo de cáncer la rapidez es fundamental. Ya. Y un apunte importante, aunque es mucho menos frecuente, representa como el 1% de todos los cánceres de mama. Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. ¿Cierto? Por tanto, un hombre, especialmente mayor de 60 años, que note un picor persistente en un lado del pecho o cambios en el color o la textura de la piel de esa zona, debe acudir al médico sin dudarlo. No es solo cosa de mujeres. La regla práctica sería entonces cualquier picor persistente que afecte a un solo lado del pecho, sea mujer u hombre, y que no se explique por una irritación obvia. Hay que evaluarlo. Sobre todo si hay cambios en la piel, aunque no se palpee ningún bulto. Exactamente. Ignorar estos síntomas puede retrasar un diagnóstico que es vital. Pasamos a la quinta zona de riesgo, una que, puede generar cierta incomodidad al hablar de ella. La zona anal y los órganos reproductivos. Así es. Y lamentablemente la vergüenza o el pudor hacen que muchas personas retrasen la consulta cuando tienen síntomas ahí. Es comprensible, pero peligroso. Muy peligroso. Hablamos de un picor persistente en la zona del ano o en los genitales.
Puede ser muy intenso, a menudo peor por la noche. Y a veces los pacientes lo describen como una sensación de pinchazos o agujas en un punto muy concreto. Claro, y lo más habitual es pensar en hemorroides, ¿no? O alguna infección por hongos, o simple irritación. Sí, y esas son causas frecuentes que por supuesto hay que tratar, pero el mensaje importante es, si el picor en la zona anal o genital persiste a pesar de los tratamientos habituales para esas cosas, cremas para hemorroides, antifúngicos, si es constante, si está muy localizado en un punto fijo, y si empeora por la noche o en reposo, entonces hay que considerar otras posibilidades, más serias. Ya, Don Ricardo, de 76 años, tenía historial de hemorroides. Cuando empezó con un nuevo picor persistente, asumió que era lo de siempre. claro. Probó tratamientos, incluso se operó de las hemorroides, pero el picor no cedía. Lo que era diferente esta vez era la constancia del picor, su localización fija y ese empeoramiento nocturno. No era como sus hemorroides habituales. ¿Qué otros síntomas podrían alertar, además de ese picor tan persistente, si la causa fuera más grave en esa zona? Pues pequeños sangrados al defecar que no se justifiquen claramente por las hemorroides, cambios inexplicables en la forma o consistencia de las heces, o una sensación de malestar difusa al orinar. Ajá, En las mujeres también podría ser relevante un flujo vaginal anormal o cambios en el olor o color de la secreción. vale. Si alguno de estos síntomas acompaña un picor anal o genital persistente que no responde a los tratamientos comunes, es fundamental vencer esa vergüenza y consultar. Un cáncer en esta región, anal, rectal, vulvar, detectado a tiempo tiene un pronóstico mucho, mucho mejor. El mensaje es potente. La incomodidad de hablar del tema no debe pesar más que la importancia de un diagnóstico temprano. Si un picor ahí es persistente, fijo y no mejora, hay que buscar ayuda médica. Absolutamente. La salud debe ser siempre la prioridad. No hay que darle más vueltas. Y con esto llegamos a la sexta y última zona de riesgo que identificó, manos y pies. Correcto. En este caso, el picor se concentra de forma muy específica en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. O en ambas. Palmas y plantas. Sí. Y una vez más, el patrón típico es que empeora por la noche. Aquí las posibles explicaciones benignas son muchísimas, ¿no? Eczema, alergia, jabones, sequedad, diabetes, mala circulación, dermatitis de contacto. Es facilísimo atribuirlo a algo común. Totalmente. Por eso es tan fácil subestimarlo. Don Alberto, 70 años, estaba convencido de que su picor intenso solo en las palmas era por fregar los platos. Normal. Probó todo tipo de cremas, usó guantes, pero el picor nocturno persistía. Lo interesante en su caso fue que al examinarle con detalle, aunque no había erupciones ni piel rota, se apreciaba un sutil tono amarillento en la piel de las palmas. Amarillento. Sí, un poquito. Y las líneas de las manos parecían como más marcadas de lo habitual. ¿Y cuál sería el mecanismo interno aquí? ¿Por qué un problema sistémico iba a provocar picor justo ahí, en palmas y plantas? Pues algunos tipos de cáncer, particularmente los relacionados con el hígado o las vías biliares, pero también otros, pueden provocar una acumulación de sales biliares o liberar ciertas toxinas en la sangre. Ah, vale. Estas sustancias irritantes circulan por todo el cuerpo y pueden estimular las terminaciones nerviosas. Y parece que la piel de las palmas y las plantas, por sus características, es especialmente sensible a estas sustancias, y por eso pican. Ya entiendo. El empeoramiento nocturno podría relacionarse con cambios metabólicos o circulatorios durante el descanso. El riesgo aquí es que, al haber tantas causas benignas posibles, se tarde en considerar una causa interna. Y eso puede retrasar un diagnóstico importante. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar una autoevaluación en este caso? ¿En qué fijarse? La clave es fijarse en la combinación de factores. Picor persistente exclusivamente en palmas, plantas, que es peor por la noche, y que no responde a los tratamientos tópicos habituales, cremas hidratantes, corticoides suaves si se han probado. Vale. Si además se observa algún cambio sutil en el tono de la piel de esas zonas, ese posible tinte amarillento, una ictericia leve o un aspecto más marcado de las líneas palmares, es prudente consultar al médico. Aunque pueda ser algo benigno, siempre es mejor descartar una causa interna que necesite atención. Queda clarísimo. Hemos cubierto las 6 zonas clave. Ahora, para ayudar a la gente a poner todo esto un poco en perspectiva, mencionó 5 pasos de autoevaluación más generales. ¿Podría detallarlos? ¿Serían como una guía práctica antes de decidir si consultar o no? Por supuesto. Son 5 pasos sencillos, una especie de filtro mental. Recordando siempre, eso sí, que no sustituyen la evaluación de un médico profesional, ¿eh? Por supuesto.
El primero es lo que yo llamo la prueba de las 3 semanas. 3 semanas. Sí. La mayoría de las irritaciones de la piel, las reacciones alérgicas leves, suelen mejorar bastante en unos días. O como mucho, en 1 o 2 semanas si se toman medidas básicas. Evitar lo que irrita, usar cremas calmantes. Lo normal. Pero si un picor persiste más allá de 3 semanas sin una clara tendencia a mejorar, eso ya es una señal de alerta. Podría no ser algo superficial. Un truco útil es marcar en un calendario cuándo empezó el picor, para no perder la cuenta. 3 semanas de persistencia como primer umbral. Interesante. ¿El segundo paso? El segundo es la prueba de la loción, que ya la mencionamos para las pantorrillas, pero vale para cualquier zona. La de la constancia con la crema. Esa es. Ser muy constante. Aplicar una buena crema hidratante o una loción específica antipicazón 2 o 3 veces al día, todos los días, durante una semana completa en la zona afectada. ¿Una semana? Si el picor mejora notablemente, es muy probable que la causa principal sea cutánea, sequedad e irritación. Pero si después de esa semana de hidratación intensiva el picor sigue prácticamente igual o incluso ha empeorado, bueno, pues aumenta la sospecha de que la causa sea interna. Constancia con la crema durante una semana para ver si hay respuesta. Entendido. El tercer paso se fija en otros síntomas. Exacto. Es la revisión de síntomas secundarios o acompañantes. Como hemos ido viendo, el picor relacionado con enfermedades internas graves rara vez aparece completamente solo. Hay que mirar el cuadro completo. Eso es. Hay que preguntarse. He perdido peso últimamente sin buscarlo, quizá 3, 4, 5 kilos o más en los últimos meses. Siento un cansancio extremo, agotador, que no mejora aunque descanse. He tenido fiebre de forma recurrente sin una infección clara. Me despierto por la noche empapado en sudor. Uf, síntomas importantes. Mucho. La combinación de un picor persistente con uno o más de estos síntomas generales, pérdida de peso inexplicada, fatiga extrema, fiebre recurrente, sudoración nocturna, sí que requiere una consulta médica. Bueno, bastante urgente. Buscar activamente esas otras señales de alarma. Importante. ¿Y el cuarto paso? El cuarto es analizar las características del propio picor. Lo llamo el análisis del patrón del picor. Vale. Hay 2 preguntas clave aquí. Primera, ¿a qué hora del día es más intenso? Como hemos repetido, un picor de origen interno a menudo empeora por la noche o durante el reposo. Ya. Segunda, ¿es siempre exactamente en el mismo punto o se mueve? Un picor que se siente consistentemente en un lugar muy localizado y fijo es más sospechoso de tener una causa subyacente específica que un picor que cambia de sitio o es más generalizado. Eso suele ser más típico de alergias o problemas de la piel más difusos. Patrón nocturno y localización fija como pistas clave. Muy bien. ¿Y el quinto y último paso? El quinto paso es la revisión del historial familiar de cáncer. Ah, los antecedentes. Sí, sabemos que tener antecedentes de ciertos tipos de cáncer en familiares de primer grado, padres, hermanos, hijos, puede aumentar ligeramente el riesgo individual, a veces duplicarlo o triplicarlo, según el tipo de cáncer. Claro. Por lo tanto, si una persona tiene antecedentes familiares conocidos de cáncer y desarrolla un picor persistente en una de las 6 zonas de riesgo que hemos comentado, pues eso añade un motivo más para ser proactivo y consultar al médico pronto, sin dejarlo pasar. Es un factor más a tener en cuenta en la ecuación personal de riesgo. Muy útil esta guía de 5 pasos de verdad. Permite ordenar un poco las ideas antes de alarmarse innecesariamente. Recapitulando rápidamente para que quede claro, hemos visto 6 zonas donde un picor persistente podría ser una señal: pantorrillas, espalda media, cuero cabelludo tras orejas nuca, un lado del pecho, zona anal genital y palmas plantas. Exacto. Y 5 pasos para evaluar la situación: la prueba de las 3 semanas, la prueba de la loción, buscar síntomas secundarios, analizar el patrón del picor y considerar el historial familiar. Me gustaría insistir en algo fundamental, si me permites. Por favor. La gran mayoría de los picores, incluso los que duran mucho, no son cáncer. No hay que caer en la hipocondría ni agobiarse antes de tiempo. No, claro. Sin embargo, es innegable que algunos cánceres sí pueden manifestarse inicialmente con señales que parecen menores, como un picor localizado. La clave está en la observación atenta y sostenida. Fijarse bien. Sí. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo es exactamente? ¿Cambia? ¿Responde a las cremas? ¿Hay algo más acompañándolo? Anotar estos detalles puede ser muy útil para el médico luego. Buena idea lo de anotar. Y sobre todo, no subestimar la persistencia. Si un picor no mejora con las medidas lógicas y dura semanas, consultar al médico es la opción más sensata, siempre.
Escuchar a nuestro cuerpo es una forma de cuidarnos, al fin y al cabo. Sin duda alguna. Y esta conversación, la verdad, nos deja con una reflexión interesante. Hemos profundizado en cómo el picor persistente puede ser mucho más que la edad o la piel seca. Ujú. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras molestias comunes, de esas que a menudo achacamos al envejecimiento o al estrés o al día a día, merecerían quizás una segunda mirada más atenta si persisten en el tiempo sin una explicación clara? Es algo en lo que pensar, ¿no? Es una reflexión muy pertinente, sí señora. Prestar atención a los cambios sutiles pero constantes en nuestro cuerpo, sin obsesionarse pero sin ignorarlos, es una herramienta poderosa para mantener nuestra salud a largo plazo. Muchísimas gracias por compartir toda esta información y estos consejos prácticos de forma tan clara y tan útil. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Exploración les haya sido de ayuda. No duden en compartirla con familiares o amigos a quienes crean que puede interesar. Recordemos que cuidar de nuestra salud y estar atentos a las señales tempranas, bueno, es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Así es. La salud es nuestro bien más valioso. Escuchar al cuerpo y actuar con prudencia cuando nos envía señales puede marcar una diferencia fundamental.